En este vídeo vamos a explicar los cálculos relacionados con la utilización de disoluciones tampón. Este tipo de disoluciones, también llamadas reguladoras o buffer, permiten mantener el pH en un valor determinado, disminuyendo en gran medida las variaciones que se generan en el pH al añadir ácidos y bases. Se forman a partir de una disolución de un ácido o de una base, y de otra disolución que será de una sal formada a partir de ese mismo ácido o de esa misma base. Ejemplos típicos son el par ácido acético y acetato de sodio, o el amoníaco y el cloruro de amonio. Para estudiar las variaciones de pH se puede utilizar un ácido como el clorhídrico y una base como la sosa. Para poder realmente apreciar el efecto de la disolución reguladora, compararemos con agua destilada, para ver si realmente varía menos. En el laboratorio se prepararon dos disoluciones de concentración 0,1 molar, una de ellas de ácido acético y la otra de acetato de sodio. Se mezclaron volúmenes iguales obteniendo una disolución reguladora de concentración 0,05 molar. Durante este experimento es importante tener en cuenta el efecto que tienen las diluciones sobre la concentración, ya que necesitaremos los valores precisos para los cálculos. A partir de esta disolución se toman dos porciones de 20 ml con una pipeta y se introducen en un vaso de precipitados cada una. Se toman también 20 ml de agua destilada para cada uno de los dos vasos que prepararemos para comparar. Con ayuda de un pHímetro podemos obtener el pH del agua y de la disolución reguladora, antes de adicionar ninguna otra sustancia. Empecemos por ejemplo por la disolución tampón. Utilizaremos una pipeta para medir un volumen de 2 ml de ácido clorhídrico y lo echaremos sobre uno de los dos vasos. Tomaremos la lectura de pH que indique el pHímetro. Después tomaremos un vaso con agua y le echaremos 2 ml de ácido clorhídrico, 0,1 molar también. De igual forma tomamos la medida. Con los dos vasos restantes repetimos el proceso, pero adicionando 2 ml de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar para cada uno. Una vez tomados los valores de pH, la parte experimental ha concluido. Los datos obtenidos son experimentales, así que obtendremos teóricamente los valores que tendría el pH para cada experimento, para poder comparar. Cálculos para el agua. Para el agua pura el pH es de 7, como podemos demostrar teóricamente. Esta es la reacción de autoprotólisis del agua, en la que obtendremos concentraciones similares de OH-, es decir, el ion hidróxido, y H3O+, es decir, el ion oxonio. Por tanto, la ecuación para la constante de equilibrio de esta reacción va a ser igual al producto de estas dos especies, y tiene un valor igual a 10 a la menos 14. Despejando la X, que es igual a la concentración de los protones, se obtiene que la concentración es de 10 a la menos 7, y por tanto, aplicando la función de pH, se obtiene un pH igual a 7. Para los pH tras añadir ácido y base tendremos que realizar más cálculos. Tenemos primero que obtener los datos de concentración tras la dilución, tras lo cual podremos obtener el pH. Se tenían 2 ml de ácido clorhídrico 0,1 molar, pero al añadirlo a un volumen de 20 ml el volumen aumenta. Aunque el volumen no es realmente aditivo, es decir, la suma de los volúmenes iniciales no tiene por qué ser el de la disolución final, se considerará que sí lo es para poder resolver con mayor facilidad. A partir de la concentración y el volumen inicial podemos obtener los moles de ácido clorhídrico, y con el nuevo volumen obtener la nueva concentración. El número de moles es igual a la concentración molar por el volumen en litros, lo cual se cumple tanto para la concentración y volumen iniciales como para las finales, de modo que se obtiene la siguiente ecuación en la que están igualadas. Despejando la concentración final, que es la que necesitamos, se obtiene la siguiente igualdad. Así podemos calcular en un solo paso la nueva concentración. Los volúmenes pueden estar en cualquier unidad, ya que está tanto en el numerador como en el denominador, por lo que se contrarresta. Para el caso que veníamos hablando de la dilución del ácido, ponemos los valores y nos da una concentración de 9,09 por 10 a la menos 3 molar. Una vez obtenida la concentración, podemos resolver como en cualquier otro problema de ácido-base en disolución acuosa. Escribimos la reacción en la que el ácido clorhídrico le cederá un protón al agua para formar el ion oxonio y nos quedará cloruro. Escribimos las concentraciones iniciales y como sabemos que la reacción es completa, sabemos cuánto va a reaccionar y cuántos va a formar de cada especie. Calculamos el pH con su ecuación y obtenemos que el valor es de 2,04, es decir, bastante ácido. Para el cálculo del pH de la sosa en agua recalculamos también su nueva concentración. En la reacción, el hidróxido de sodio en presencia de agua se disocia totalmente en los iones sodio e hidróxido. Por tanto, conociendo la concentración inicial, también conoceremos las concentraciones finales de cada especie. Ahora, o bien podemos calcular la concentración de iones oxonio con la siguiente fórmula, y calcular el pH como en el caso anterior, o podemos calcular el pOH y obtener el pH con la siguiente ecuación. Como podemos ver, el valor que queda es de 11,96, es decir, bastante básico. Por tanto, para el caso del agua, al añadir un poco de ácido y de base se aleja mucho del pH inicial. Veamos ahora los valores teóricos para la disolución reguladora. Para el cálculo del valor inicial de pH de esta disolución que tenemos en el vaso, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La primera ecuación que se muestra se utiliza con una disolución de ácido con sal del ácido y la segunda con una base más la sal de la base, como por ejemplo amoníaco y cloruro de amonio. Se puede demostrar que la concentración de ácido acético es equivalente a la inicial y que la concentración de acetato es igual a la de la sal. Como vemos, en el equilibrio de disociación del acético se forma acetato.
Como añadimos acetato, es decir, el mismo ion con la otra disolución, aumentamos su concentración de forma que, según el principio de Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia la formación de ácido acético. Por tanto, tendremos tanto ácido acético como la concentración que hayamos añadido, y tanto acetato como provenga de la sal, ya que si el acético no se disocia, no aporta iones. Vamos a calcular el pH de la disolución tampón antes de añadir ácido ni base. Con las concentraciones de 0,05 molar para ambos y la ecuación de Henderson-Hasselbalch obtendremos un pH inicial para esta disolución reguladora. El valor de pK se puede consultar en bibliografía, ya que se tabulan por ser números cómodos de manejar, a diferencia de las constantes, u obtenerla a partir de la constante si es el dato que se tiene. Sustituimos en la ecuación y obtenemos un pH igual a 4,75, que coincide con la pK, porque el logaritmo de 1 es 0, las concentraciones son iguales, en este caso. Veamos ahora cómo se comporta cuando añadimos ácido o base. Comencemos con el caso del ácido, como antes. En este caso tenemos que recalcular las concentraciones de las tres especies, ácido clorhídrico, ion acetato y ácido acético. Para el clorhídrico coinciden los valores con los casos anteriores. Para las otras dos especies partimos de la disolución de 0,05 molar y 20 ml. Coinciden los valores entre ambos. Si añadimos un ácido va a reaccionar hasta agotarse con la base de nuestro sistema tampón, es decir, el acetato. Escribimos las concentraciones iniciales y sabemos cuánto se va a consumir de ácido, por lo tanto sabremos también cuánto se va a consumir de acetato y cuánto se van a formar de las especies producto. Con esos datos podemos calcular finalmente las concentraciones finales, que serán las que utilizaremos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Introducimos los datos de las nuevas concentraciones y en este caso nos queda un valor de 4,57. Como era de esperar, al echar un ácido el pH baja. Antes teníamos 4,75. Sin embargo, ha bajado menos de 2 décimas, cuando en el agua cambiaba de 7 a 2,04. Pasemos al caso del hidróxido de sodio. La concentración de sosa es idéntica al caso del agua. La concentración de ácido y de acetato iniciales son idénticas entre sí y al caso anterior, puesto que la dilución es la misma. Como es una base, la reacción se dará con el ácido acético. Los cálculos son iguales al caso anterior. En este caso, lo que va a reaccionar totalmente son los iones hidróxido, que por tanto van a reaccionar con ácido acético y van a formar acetato y agua. Por tanto, podemos calcular las concentraciones finales según esa variación. Introduciendo esas concentraciones en la ecuación de Henderson-Hasselbalch obtenemos un pH de 4,92. De igual manera, en vez de irse hasta un pH de 11,96, empezando en 7, varía menos de 2 décimas. El efecto regulador dura mientras queden reactivos que contrarresten la adición de álcalis o ácidos.